¿Seríais capaces de adivinar en qué lado de mi rostro estoy usando alta gama y en cuál productos económicos sin decíroslo? Pues juguemos a eso mientras os cuento las diferencias reales que hay entre la alta gama y el low cost después de mi experiencia durante estos 25 años como maquillador. Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Ya os echaba de menos, así que aquí estoy. El conflicto entre productos caros y baratos es un tema recurrente que creo que nunca va a pasar de moda. La guerra entre los que piensan que los productos caros son mejores o los que piensan que están sobrevalorados y los que piensan que los productos económicos son igual de buenos que los caros, igual de válidos, o los que piensan que son inseguros y que no te puedes fiar del todo. Yo tengo una opinión muy hecha después de tantos años como maquillador y es lo que os quiero contar en este vídeo. Al mismo tiempo que utilizo productos muy similares, muy parecidos, clones, si se pueden llamar así, unos en un lado de la cara, los más económicos, y los otros en el otro lado, los más caros, los de gama alta, aunque no específicamente en este orden. Puede ser que los use al revés o así. No os voy a decir exactamente dónde va a ir cada uno de ellos. Eso sí, todos los productos económicos van a ir en un lado y todos los productos caros en el otro. Y lo hago porque quiero que vosotras solas derrumbéis vuestros prejuicios, que viendo con vuestros propios ojos cómo se comportan estos productos en mi rostro podáis llegar a una conclusión. Y empiezo como siempre fijando las cejas. Dos productos, el King & Free de Rimmel London frente al Swap Brown de Inglot. 6 euros el de Rimmel frente a más del doble, 15 euros el de Inglot. Este tipo de geles transparentes para fijar las cejas y laminarlas, así como la veis, surgió más o menos hace 5 años cuando Anastasia sacó su primer fijador, este que veis aquí. Y desde entonces todas las gamas y muchas marcas han sacado el suyo propio. El gel que sacó Anastasia en su momento se hizo absolutamente viral, se vio por todas partes y costaba casi 30 euros. Y lo que consiguen pues es justamente lo que veis. Este efecto laminado y a la vez, si tienes poco vellito o poco pelo en la ceja, aumentar la distancia y que parezca que tu ceja es más gruesa. Os recuerdo que en cada ceja llevo uno diferente, uno de alta gama y otro low cost. ¿Veis alguna diferencia? Ojo, no os adelantéis los defensores y defensoras de low cost, que yo no estoy diciendo nada aún. Turno de la base Snow Flawless de W7 frente a la base de Saigu Cosmetics. Más o menos 30 euros de diferencia entre ellas. Hace años las bases de maquillaje estaban pensadas, creadas exclusivamente para tapar imperfecciones. De hecho, marcas icónicas como Estée Lauder creó su Double Wear, su base también icónica, que se centraba sobre todo en tapar esas imperfecciones, en cubrir absolutamente toda la piel. Bases muy caras, con muchísima cobertura y muchísima duración, pero que no tenían tan en cuenta el cuidado de la piel, es decir, que dentro de la base no tenían activos o componentes propiamente para cuidar la piel. De ahí que la Double Wear de Estée Lauder sea una de las bases más amadas y odiadas del mercado precisamente por eso. Porque para pieles grasas es ideal, pero en pieles secas es complicada de usar. Después de unos años, con la llegada de nuestra querida Charlotte Tilbury y su Magic Cream, su crema para preparar la piel antes del maquillaje, y con la moda coreana, con el boom del skincare coreano, las bases de maquillaje empezaron a incluir activos del cuidado de la piel. Activos del cuidado de la piel que contienen estas dos bases que me acabo de poner. No necesariamente en este orden. Correctores Fit Me de Maybelline y High Glam de Natasha Denona. 35 euros de diferencia entre estos correctores. Con los correctores pasó exactamente lo mismo que con las bases. Encontrar un corrector de gama baja económico que fuera cubriente y estable era muy complicado. Y los de gama alta, los que no eran tan económicos, eran muy cubrientes, pero muy pesados y muy secos. Justo por el mismo motivo que las bases, todavía no se preocupaban excesivamente en el cuidado de la piel de la ojera. Un ejemplo de esto fue el famosísimo Shape Tape de Tarte, que tan viral se hizo
y fue número 1 en ventas durante muchísimos años. Y seguro que os estáis preguntando qué tiene que ver todo esto que os estoy contando con que un producto sea caro o barato, low cost o de alta gama y con su calidad. Pues tiene que ver, pero todo a su tiempo. Como Bronzer, Rare Beauty y Kiko Milano. 20 euros de diferencia entre ellos. El uso del bronzer y el contorno es relativamente nuevo. Lo que se le pide a un bronzer para que sea bueno, para que merezca la pena, es primero que se difumine bien. Que la gama de tonos que tenga ese producto se ajuste a la realidad de pieles que haya. Es decir, que el color se vea real y que no deje parches. Si el bronzer no cumple alguno de estos aspectos, no podremos considerar que es un buen producto. ¿E influye realmente el precio en todos estos puntos? Sigamos. Makeup by Mario frente a Essence. Y la bestialidad de 25 euros de diferencia. Si hay algo que ha estallado en popularidad los últimos meses es el rubor en crema. Al rubor, al colorete, al blush, depende de cómo lo llames, según de dónde seas, siempre le vamos a pedir lo mismo. Un color acorde a nuestro subtono de piel que nos favorezca, buena difuminación y duración. ¿Pero se puede conseguir todo eso con un rubor económico, low cost? Pues de momento vosotras mismas podéis juzgar el acabado teniendo en cuenta la gran diferencia de precio. Como iluminadores Forever Glow de Dior frente a Highlighter One de Technic. Hace unos años el iluminador tenía un protagonismo bestial. Y lo que se buscaba con el iluminador, sobre todo en polvo, era una luz muy potente, que se nos viera desde el espacio. Actualmente lo que le pedimos al iluminador es todo lo contrario. Sutileza, que se difumine, que no parchee, que no levante lo que hay debajo y sobre todo que deje una mejilla natural con una luz radiante pero como si fuera nuestra. Y para cumplir todo esto es necesario una formulación específica, cara. Es necesario que el iluminador sea costoso. No os adelantéis que os veo venir, aún no hemos acabado. En uno de mis ojos, uno de mis dos ojos, voy a colocar la sombra más cara del mundo, la sombra individual más cara del mundo. Pero antes, como esa sombra tiene partícula, voy a poner un primer de sombras. Y como primer de sombras, Catrice frente a NARS. Más o menos 10 euros de diferencia. Función del primer de sombras, pues agarrar la sombra al párpado. Pero no solamente eso, también evitar que si la sombra tiene purpurina o partículas reflectivas, caigan sobre el pómulo, las agarre. Y no podemos olvidar que el primer potencia muchísimo el color de la sombra. Un buen primer tiene que cumplir todo esto sin resecar el párpado y sin crear texturas extrañas. Lo cumplirán ambos a pesar de la diferencia de precio. Pues vamos a verlo según cómo fija estas dos sombras. Bobbi Brown frente a Colourpop. 45 euros de diferencia entre estas dos sombras individuales. Y es que la Moonstone de Bobbi Brown es la sombra individual más cara del mundo. Pero, ¿merecerá la pena realmente? Estas sombras que dejan un efecto mojado en el párpado se han popularizado mucho en los últimos 5 años. Y su capacidad de reflejar la luz depende mucho de la composición de la propia sombra. Pero, ¿realmente se nota tanto la diferencia? Tranquilas, tranquilos, que ya queda menos. Antes de sellar con polvo, vamos al punto más conflictivo de todos. La máscara de pestañas. La False Lash de Catrice frente a la Idol de Lancôme. Y como es imposible que las use sin que adivinéis por el upillón cuál es cuál, ¿alguna diferencia? ¿Qué me decís? 15 euros de diferencia. Y por último vamos a sellarlo todo, por un lado con el Hydra Set and Blur de Technic y en el otro lado el Hyaluronic de By Terry. Ambos productos contienen ácido hialurónico, lo que evita que reseque la piel, intentando que las pieles secas como yo, o mixtas incluso, normales, puedan usar polvo, fijar el maquillaje sin sufrir las consecuencias. Y a la vez el polvo tiene que intentar que los brillos tarden en aparecer el máximo tiempo posible. ¿Influirá todo esto en el precio? Pues aunque aparentemente aquí en cámara veáis los dos lados exactamente iguales, la realidad es que no lo son. Ya sabéis qué lado es el low cost y qué lado es el de alta gama. Pues
Este es el lado low cost y este es el lado de alta gama. Y como decía, aunque en cámara se ven exactamente igual, no lo son. O por lo menos no lo son exactamente en todo. El gel fijador de cejas, el de Maybelline y el de Inglot, hacen exactamente el mismo trabajo. Hasta hace muy poco el de Inglot era mi gel preferido porque había sustituido el de Anastasia, siendo este un poquito más económico. Pero aparecieron no solo este de Maybelline, sino un montón más, mucho más económicos, que hacen el mismo trabajo por una fracción del precio. Se secan exactamente igual, fijan la ceja con la misma potencia. Pero ojo que esto no sucede igual en todos los productos. Por ejemplo, la base sí que hay una gran diferencia, aunque no lo podáis apreciar desde esta distancia, entre la base de Saigu y la base de W7. No es que la base de W7 con el precio que tiene sea mala, tiene activos interesantes como el extracto de huevo de nieve, pero si la comparamos con la base de Saigu, pues no tiene nada que hacer. La base de Saigu es en su composición un 95% de activos para el cuidado de la piel, lo que la posiciona en una de las bases que más cuidan nuestra piel de todo el mercado. Y a efectos prácticos, la base de Saigu es prácticamente imperceptible. No se ve que la llevas, mientras que la base de W7 queda un poquito más pesada y en las zonas más resecas tiende a acumularse o a crear textura. Obviamente esto me sucede a mí porque tengo la piel muy seca, no a todo el mundo le va a reaccionar igual. Así que al final depende también del criterio y la economía de cada persona. Y ojo que no estamos analizando el packaging, que en muchos casos también encarece el producto al ser biológico o estar producido de una manera sostenible, etc. El tapón de la base de Saigu, por ejemplo, es de madera. El corrector de Maybelline es muy bueno, pero tiende a acumularse más en los pliegues que el de Natasha Denona. Sin embargo, el bronzer de Kiko me gusta más que el de Rare Beauty, a pesar de que este es súper viral en todas las redes. Sencillamente porque el bronzer de Kiko se difumina muy bien igual que el de Rare Beauty, pero este, si no tienes cuidado, el carísimo, te puede hacer parches. Y lo digo yo como maquillador profesional después de haberlo intentado usar de todas las formas posibles y técnicas y darme cuenta de que es muy fácil que parchee y levante la base que hay debajo. Así que en este caso gana el producto más económico. Entre estos dos rubores se parecen mucho en tono, pero este es mucho más transparente, se difumina mejor y el acabado es más real. Aún así, el de Essence, por lo que vale, es un blush, un colorete espectacular. Los dos iluminadores se parecen muchísimo en tono y en potencia, pero este de Technic, si no tienes cuidado, te puede crear parches. Las prebases de sombras ambas son buenas, pero esta tienes que tener cuidado si tu párpado es muy seco, porque te puede llegar a crear pielecitas. Así que en este caso gana la alta gama. Sé que en cámara ambas sombras se parecen muchísimo, pero os aseguro que en persona no. Así a simple vista esta sombra de Bobbi Brown no tiene nada de especial y no me extraña que os llevéis la mano a la cabeza pensando que vale 50 euros. Pero cada vez que la he usado en una novia, en una invitada, cuando les ha dado el sol directo, la cantidad de micropartículas súper reflectivas ha sido tan impresionante que siempre le han preguntado quién la ha maquillado. No se puede apreciar, pero las partículas de esta sombra, que también es súper conocida, la Lady Bird de Colourpop, son mucho más gruesas, mucho menos finas, menos delicadas, menos elegantes. Por supuesto que la Lady Bird de Colourpop es una sombra icónica que va a pasar a la historia del maquillaje, pero no puede competir con la Moonstone de Bobbi Brown. Y en cuanto a los polvos de fijación, así, de esta manera, es muy sencillo. Ambos son polvos muy buenos, que no te resecan, que tienen ácido hialurónico, pero la duración de estos polvos es bastante menor que los de By Terry. Los polvos de Technic son muy buenos, sobre todo por lo que valen, merecen muchísimo la pena, pero los vas a tener que reaplicar antes que estos de By Terry. El asunto de si el maquillaje caro es mejor que el maquillaje económico es muy simple. Por supuesto que intervienen también factores como el packaging, la publicidad, la inversión que hace la marca en los productos, que todo eso al final
influye en el precio final, pero también hay que tener en cuenta los componentes, los activos que llevan las fórmulas, la investigación y la sutileza del producto. El hecho de que no haya una sombra que haga exactamente lo mismo que la sombra de Bobbi Brown, la sombra individual que os acabo de enseñar, hace que esta sombra sea tan exclusiva, tan diferente a todo lo demás, que encarece su precio. Todas estas pequeñas diferencias, todas estas sutilezas, unidas hacen que un producto sea más caro que otro. Y si además tenemos en cuenta que hay pieles más sensibles que no admiten cualquier producto y otras más resistentes a las que le podemos poner cualquier cosa porque nunca les sucede nada, pues hay muchos factores a tener en cuenta. Yo la conclusión que he llegado después de 25 años como maquillador es que no hay gamas ni marcas malas. Y da igual que sean más caros o más baratos. Lo que hay son productos que funcionan y que no funcionan tan bien. Y la percepción de que algo es caro o barato es subjetiva. Va a depender de nosotros, de nuestro nivel adquisitivo. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Para un jeque árabe, lo caro no es lo mismo que para mí. Aunque, ojo, es cierto que algunas marcas se aprovechan de su nombre para elevar un poquito los precios injustificadamente. Así que al final lo mejor es abrir los ojos y comprar según nuestra propia opinión, pero sin juzgar al de enfrente porque haga otra cosa diferente. Espero haberos aclarado las dudas y si no es así, podéis dejarme todas vuestras preguntas abajo en la caja de comentarios. Podéis apoyarme con un like si queréis, suscribiros si os apetece y dar a la campanita para que os salgan todos los vídeos cuando los suba. Gracias por estar conmigo un vídeo más y nos vemos muy pronto. Chao.